laiguana.tv. 10 años de verdad. Vamos a hablar de una parte crítica. Voy a asumir aquí una opinión, pero que seguramente representa la opinión de mucha gente. Y es que la gran dificultad para que el funcionario policial se integre a la comunidad, a la sociedad, al ciudadano civil, no delincuente, no infractor, ha sido la corrupción policial, ha sido, para decirlo en la palabra que usa todo el mundo, la matraca, que en los últimos años, por lo menos según mi observación, se ha incrementado exponencialmente. Yo pienso que fue producto, por un lado, de las colas a las que nos obligaron la situación económica del año 2014 en adelante. Luego la pandemia, proliferaron los puntos de control, las alcabalas, etc. Y la situación de la gasolina, ¿no? También se generó una situación en la que el funcionario policial o el Guardia Nacional está arbitrando, está presente allí tomando papeles que luego le permiten extorsionar al ciudadano. Entonces la gente común y corriente, oye, se siente ultrajada porque se ha llegado a un nivel ya, yo no diría ni siquiera de depredación, sino de rapiña. A veces detienen a una persona en la calle y ya no es que, mira, dame tanto, sino dame eso que tienes ahí, dame ese mercadito que compraste, dame esa caja de herramientas, dame esa chaqueta que me gusta. Entonces el ciudadano se siente enemigo del policía. ¿Cómo resolver eso? Sí. Asumiendo que evidentemente es un problema a atender, de ninguna manera negamos que existen ciertas desviaciones en la práctica policial que pueden y deben estar ocurriendo evidentemente, pero yo a veces le doy la vuelta al enfoque, ¿no? del planteamiento, no en tu caso en lo particular, porque creo que eso que tú reflejas es algo que está en la calle. Ahora, el policía no es, como algunos piensan, un actor externo a la sociedad. Ese es el primer elemento que yo trato como de reposicionar, ¿no? A ver, el policía no viene de Marte, de Júpiter, de la Luna. El policía es una persona, es un ciudadano, es un sujeto que vive en la sociedad, es parte de la sociedad. El policía come, tiene necesidades de salud, tiene hijos que educar, tiene bocas que alimentar, tiene la dinámica de vida de una persona. Indudablemente, cuando hay una crisis que afecta la sociedad en su conjunto, los actores que hacen vida en ella, sea desde roles institucionales o no, indudablemente nos vemos afectados, de diferentes maneras. Uno pone el ejemplo del policía porque es quizás un elemento de proximidad y de presencia del Estado cotidiano, ¿no? Uno pudiese decir, bueno, también hay prácticas desviadas en el ámbito de algunos servicios públicos diferentes al policial, en el ámbito privado, que un comerciante de buenas a primeras decida que lo que hoy valía 4 bolívares mañana vale 15 y no te den ningún tipo de explicación racional desde la lógica de la economía, y eso es una forma también de estarte quitando un dinero de violencia. Y es una forma de violencia en la sociedad. O sea, lo que quiero decir con esto es que, ojo, no justificar de ninguna manera una desviación, una actuación por fuera del marco de la ley que comete un policía, pero entender que el problema es mucho más complejo que esa acción puntual que pueda cometer un policía y que está ligado a un conjunto de acciones a las que nos ha llevado en la sociedad la situación general, donde ahí sí hay que ir a las raíces profundas de lo que está ocurriendo. Y bueno, yo muchas veces lo comento con mis compañeros, digo, la situación de Venezuela es particularmente desde el año 2014-2015 para acá, cuando empiezan las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, cuando eso se empieza a reflejar en la vida cotidiana de la gente, aunque la mediática opositora haya querido vender la idea que eso solamente iba a afectar a un grupo de políticos. No, la realidad objetiva, y yo puedo dar fe de eso desde humildemente el rol que uno como investigador ha tenido en el ministerio, cómo nos afectó a nosotros en la garantía de la seguridad ciudadana.
cómo un ministerio como el nuestro, en un lapso de 3 años aproximadamente, tuvo entre 2019 y 2021, por ejemplo, una afectación económica de más de 512 millones de dólares en proyectos vinculados a la seguridad ciudadana que no se pudieron ejecutar por las sanciones, ¿no? Que te privan de la posibilidad de darle al policía, al bombero, al investigador penal el equipamiento necesario, las unidades necesarias, el material de trabajo forense, las patrullas, los radios. O sea, es una cosa bien concreta, ¿no? Bien material, no es discursiva. Hay una afectación. Y por supuesto, esa afectación que se refleja en la alimentación, en la salud. Un país que logró indicadores de desarrollo humano tan altos, tan envidiables como Venezuela, y que producto de esas sanciones, de esas medidas coercitivas, de ese bloqueo, hemos visto una regresión de esos indicadores, pese a que hay un esfuerzo del Estado de seguir invirtiendo en lo social, de seguir invirtiendo en la atención a las necesidades primarias del pueblo, pero sin embargo, bueno, hay una afectación, y eso lleva a que determinados funcionarios, porque también sería un error caer en las típicas generalizaciones de decir que todos los policías, no, son individualidades que producto de la necesidad o producto de la falta de unos criterios y unos valores bien ceñidos, incurren en esa desviación y chocan con el ciudadano de a pie. También en días pasados, hablando de este mismo tema, Clodovaldo, decíamos, bueno, las violaciones de derechos humanos, las que podríamos concebir como las típicas violaciones de derechos humanos, las más grotescas, en Venezuela prácticamente tú ya no escuchas hablar de situaciones de ese tipo. Y cuando ocurren, hay una acción de la justicia que es implacable, ¿no? Me refiero a un caso que pueda haber de una detención arbitraria, o un caso de tratos crueles, inhumanos o degradantes, o incluso alguna muerte producto de uso indebido de la fuerza, una ejecución extrajudicial. Bueno, en esos escenarios, las autoridades policiales, las autoridades de nuestros ministerios y las autoridades judiciales, que además trabajamos hermanadas, bueno, ahí vamos, como se dice coloquialmente, con todos los hierros, ¿no? O sea, no hay margen de tolerancia para la desviación. Sí aparecen estos casos, quizás más desde la cotidianidad, como estamos diciendo, de la crisis en la economía y cómo eso afecta, y la necesidad, y a veces el no posicionar claramente unos principios frente a eso por parte del funcionario, o a veces al revés. Lamentablemente, cuando es el ciudadano que está incurriendo efectivamente en una falta y que busca desde el elemento del soborno liberarse de una situación incómoda, ¿no? Por eso te digo que es más complejo que señalar hacia un solo sitio, en este caso hacia el policía. Sea como sea, lo importante es que nosotros estamos fortaleciendo permanentemente los mecanismos de control disciplinario, porque eso toca la disciplina, e incluso en ciertos casos, más que la disciplina, toca a hechos que pueden constituir delito y por lo tanto ameritan una sanción penal. Allí se han fortalecido los mecanismos dentro de las policías, las inspectorías, las oficinas de respuesta a desviaciones policiales, que están afinando siempre la mirada al delito que puedan cometer los cuerpos policiales, los consejos disciplinarios, que son los que pueden tomar la decisión de una destitución policial, garantizándoles el debido proceso a los policías. Luego el ministerio como tal tiene una instancia propia, que es una Dirección General de Supervisión Disciplinaria, como una instancia superior que debe velar por la correcta actuación dentro de los cuerpos policiales. Y más recientemente se creó una instancia aún superior, que es una Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos, para abocarse precisamente a que no haya ningún tipo de impunidad en esa materia en particular. Sumado a esto que te digo, nosotros potenciamos permanentemente el tema del control social. Porque quizás a diferencia de otros tiempos en que estas cosas que tú dices pasaban pero no se comentaban, ya hoy en día la ciudadanía, que ha ido ganando confianza en nuestras instituciones, lo denuncia más. Y las redes sociales en eso han sido una herramienta fundamental, ¿no? Para, bueno, un video, un audio, que ayudan, por supuesto, ayudan contundentemente a la actuación temprana de las instancias administrativas y las instancias penales.
Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.